Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues bueno, Gisela, como te estaba diciendo, muchas gracias por aceptar la invitación. Por fin pudimos cuadrar y coordinar bien para poder reunirnos y conversar un poco acerca de peluquería canina. Y entiendo que, bueno, que a veces los tiempos entre la peluquería y el día a día, pues a veces se nos hacen difíciles. Así que de verdad para mí es un honor y un placer y gracias un agradecimiento total por prestar tu tiempo para hablar aquí un ratito con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, por pensar en mí, por pensar en esta groomer chilena e invitarme. De verdad que te lo agradezco mucho. Y nada, muy contenta de poder estar contigo, de que podamos conversar un ratito y hablar de lo que nos apasiona, pues, que son los perritos y nuestro trabajo. Es así, es así. Para mí es un placer de verdad conversar contigo. Más porque me he vuelto fan de tu trabajo, me gusta mucho cómo haces a los perritos, me encanta cómo te queda la parte creativa, esa parte me gusta muchísimo porque es algo que yo no lo aplico en mi día a día en la peluquería y admiro mucho a los groomers que se dedican a esa parte porque sé que lleva un poco más de trabajo y de lidiar Sí, un poco más con el perrito y de verdad que esa parte yo la admiro muchísimo, por lo menos de tu trabajo. sí, de verdad que ya a mí me apasiona. Me gusta mucho ser creativa y no caer como en la monotonía del trabajo diario que sea siempre el mismo, sino que innovar, hacer cosas diferentes que también ayudan a que en nuestro país se vayan mostrando trabajos diferentes y que Sí. obviamente el tutor vaya queriendo realizarlo con sus mascotas. Sí, Eso me gusta igual. y que tú dijiste algo importante, que fácilmente, aunque lo aplicamos ahora a la peluquería canina, porque es lo que estamos conversando, pero puede pasar en nuestro día a día. Podemos caer fácilmente en la monotonía, ¿sabes? Y hacer Sí, siempre lo mismo. Y justo ahora estaba en un seminario y la groomer que lo estaba dictando lo dijo, o sea, incitaba a que pudiéramos cambiar incluso los cortes, porque al final entonces todos los cortes van a salir exactamente iguales. Y sí, esa monotonía puede llegar a cansarnos. Y creo que ese sí. detalle es importante y qué bueno que lo recalcaste, de verdad. Sí, yo igual como que le saco, como se dice, el escáner al tutor y lo Ok. miro. Digo, ya, si lo veo así con una pinta así media rockera, así como media loquilla, digo, ya, aquí está la mía. Hay algún look, algún, no sé, moicano, alguna cosita así como diferente. Si veo a una tutora que viene con el pelito con color y con ropa con mucho color, también ahí le Claro, saco el escáner y le ofrezco. Le digo, mire, ¿no le gustaría que le pintara la orejita? O que le hiciera la colita, una colita unicornio. Ay, sí, me encantaría, sí, me gustaría. Y así. Así voy como sacando a los tutores que pienso que podrían querer un cambio, obviamente, en sus perritos. claro que sí. Ahora, ¿cómo lidias con esos perros porque te arriesgas a que el perro sea de estos perritos que no se quedan quietos, que por mucho que lo intentes tranquilizar, no se quedan quietos? Y entonces de repente ahora le ofreces este servicio al tutor y cómo lidias con esos perritos para hacerle el trabajo. Ay, no sé, mira, mi hijo siempre me ha dicho que tengo como un ángel con los perros, Ok, porque los logro calmar cuando tengo perritos muy inquietos. De hecho, en mi Instagram hay un video en donde yo muestro el proceso completo de una perrita que era demasiado agresiva. Era una Yorkshire. Y de hecho a la señora, a la tutora, nunca se la recibían en ninguna peluquería porque la perrita era demasiado extrema, pero era demasiado agresiva. Entonces yo hice el video completo de cómo fui ganándome la confianza de la perrita y así lo voy haciendo. O sea, en realidad creo que la conexión con los perros es súper importante claro, porque si tú no te conectas con el perrito y no le entregas confianza, que él se sienta confiado contigo, el perrito no se va a lograr dar. Entonces, lo que yo hago siempre es conectarme con él, intentar, si es muy inquieto, calmarlo, primero conversar con él, eh, porque sé que yo sé que los perritos entienden, yo sé que ellos entienden y a eso hago. Y sabes tú que me resulta bastante. Y, y es como algo súper especial que yo digo, es como un don
que Ok. tengo con los perritos agresivos. De verdad que yo logro calmar un perrito agresivo y sin tener que hablarle mal, sin tener que ponerle bozal. Y lo Qué logro hacer, bien. pero yo creo que es más que nada la conexión que también uno tiene y la energía que también tú le Mm, transmites, porque tú sí. sabes que somos todo energía Ujú. y esa energía igual ellos las intuyen. Cuando yo le digo a mis alumnos, porque yo ahora también estoy dando clases, me estoy dedicando también a eso, y yo le digo a mis alumnos, conéctate con el perrito, entrégale buena energía, no le muestres miedo si el perrito es inquieto, porque él lo va a intuir y obviamente menos se va a dar contigo. Y ellos lo aplican igual y de verdad que sabéis que funciona y funciona bastante. Sí, sí, y dijiste algo que me gustó mucho porque lo he mencionado antes en el podcast y lo he conversado con otros groomers, es un poco de la energía, o sea, la parte de conectar con el perro es Sí, importante, pero también la energía con que tú vayas, el perro lo transmite. Y por lo menos a mí me ha pasado muchas veces de que yo estoy lidiando con el perrito y de repente está muy tenso, si yo me pongo tenso, él se pone peor. Y entonces de repente claro, llega un compañero que está totalmente tranquilo porque a lo mejor el perrito que tenía no estaba inquieto y con él se deja hacer de todo. sí. Entonces, creo que esa parte de la energía es muy fundamental para que podamos lidiar con ese tipo de perros como lo estábamos conversando. Sí, no, eso es fundamental. O sea, yo siempre siento que es muy importante la conexión con los perritos, porque ellos intuyen todo, todo. Si tú, no sé, pues llegas al trabajo y vienes con una energía negativa, vienes mal, has tenido problemas y todo eso, y te pones a trabajar con el perro y estás mal tú anímicamente, eso también se lo transmites a él y obviamente es mucho más complicado poder trabajarlo. Entonces, nosotros siempre le inculcamos a nuestros alumnos, mira, si tuviste un problema, si discutiste con tu esposo, si Mm, tuviste un problema con tu hijo, si tuviste un problema en casa, intenta dejarlo siempre en casa, no lo traigas a tu lugar de clase, donde le están enseñando, porque te tienes que conectar con obviamente, el perrito. sí. Y eso me ha funcionado, de verdad que sí. Sí, sí, a mí también me ha funcionado muchísimo, aunque es complicado, de verdad, siendo muy honesto, es muy difícil separar ese sentimiento, a lo mejor cuando tenemos problemas diferentes, a lo mejor no tanto de pareja, pero a lo mejor, bueno, no nos está yendo bien en el negocio, o qué sé yo, otros problemas familiares, y separarlos del trabajo a veces es muy complicado también. Sí, 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 es complicado, pero Se se puede, sí, puede, sí, sí, sí. claro que sí. Sí, sí, aparte que lo que nosotros hacemos es un trabajo muy bonito y que te saca de lo que estás haciendo a diario, o sea, Sí, en el tema en que tienes que bañar al perrito, en que tienes que cepillarlo, en que tienes que preparar el manto, ahí te salís de te eso sale. y empezáis y ya se te olvida, ya después que terminas de trabajar, a lo mejor ya nuevamente te llega el pensamiento y todo, pero yo lo hago así, intento hacerlo siempre así y también inculcarlo a todas nuestras alumnas y alumnos de la escuela. Sí, es así. Ahora, Gisela, para irnos un poquito más atrás, me gusta siempre conversar con los groomers que pasan por aquí por el podcast, cómo llegaron al grooming. Si es verdad que Mm, empezamos conversando de una vez acerca del trabajo, bueno, y eso es un poco de lo bueno de las conversaciones orgánicas, pero sí me gustaría no dejar ese tema a un lado porque me parece que ver o conocer esa parte de los groomers ayuda mucho a valorar más el trabajo que hacen hoy día, ¿sabes? Porque sabemos su sí, trayectoria, lo que han pasado. Entonces, cuéntanos un poquito sí. cómo llegaste tú a esta profesión. Bueno, primeramente, yo soy mamá de tres hijos. Mi ex esposo, él también es estilista canino. Y hubo un momento que instalamos nuestra primera peluquería, él trabajaba en veterinaria, hacía domicilio y cuando ya instalamos nuestra primera peluquería, yo empecé a ser su preparadora de la peluquería, o sea, yo le bañaba a los perritos, se los cepillaba, le hacía el brushing y todo. Entonces, en eso me convertí muy buena en el tema de preparación de manto porque él de un principio me lo enseñó súper bien, entonces yo era la que le entregaba a los perros así, pero en óptimas condiciones, así, perfecto para que él los cortara. Ok. Y un día él me dijo, ¿sabes qué? Tienes que aprender peluquería porque no te vas a quedar toda la vida bañando perritos y cepillando. Y yo le dije, no, olvídate, yo jamás voy a poder tomar una tijera, yo jamás voy a poder cortar un perrito. No, si vaya a poder, si vaya a poder. Bueno, y en eso me dijo, mira, me dijo, piensa así.
si ni Dios lo permita, en algún momento nosotros no lleguemos a estar juntos, tú puedas depender de tus propias manos y no tengas que depender de ningún hombre ni de ningún trabajo extra que sea de tus propias manos. Fue súper sabio en ese sentido Sí, porque nosotros estamos separados ya claro. hace un tiempo, entonces fue súper bueno porque ahí me incentivó y ahí ya empecé, me pasó el primer cliente, empecé a ya hacer las primeras peluquerías, bueno, ni te cuento cómo quedaban, ahí quedaban los pelos fallaban acá, todo, Claro. pero de a poquito uno va aprendiendo y va especializándose y todo. De ahí, después de eso, empecé a querer aprender más y a querer viajar, a tomar clases y aprender más de lo que es la peluquería canina. Y Muy ahí me bien. lancé, po. Ahí me lancé y ya llevo 16 años trabajando con perritos. Bastante, muchísimo, muchísimos años, o sea, una carrera, toda una vida. Ahora, antes de Sí. ese tiempo, ¿no habías tenido ningún tipo de contacto antes con perros? O sea, más que nada cuando estaba chica y Exacto. vivía con mis padrinos, ellos siempre tuvieron perritos y siempre tuve conexión con ellos. Ok. Entonces, desde ahí de pequeñita que siempre tuve perros y con mi ex nos amábamos los perros, siempre teníamos perros, andábamos buscando perritos de la calle. De hecho, él se quiso iniciar por un poodle que rescatamos y así empezamos. La historia de nosotros igual es como una historia que empezó como de abajo y de ahí fue subiendo, subiendo, subiendo hasta que logramos llegar a mucho éxito, gracias a Dios, con nuestro trabajo. Yo siempre cuento esta historia porque me gusta, porque siento que motivo y Ujú. incentivo a las personas que están recién iniciando y que piensan que la peluquería canina es un trabajo así nomás y yo siempre lo he visto como algo muy profesional. Nosotros nos íbamos a la plaza de Maipú, que es la comuna donde vivíamos, y nos íbamos con una pizarra, de las pizarras de niños, escribíamos con tiza, de ver con tiza. Yo hacía las tarjetas con lápiz pasta, con un crayón, un lápiz, y Ujú. escribía peluquería canina. Y nos íbamos con una agenda, y esas tarjetitas eran las que yo le entregaba. Ni siquiera tarjetas impresas, y eso. Yo Nada. te hablo de hace más o menos 20 años atrás. Claro que no existía ni Y siquiera el tema de las redes sociales. nada, Ujú. no había Instagram, no había Facebook, nada de eso. Nada de eso. Y yo hacía las tarjetas con eso, nos llevábamos una agenda y nos poníamos en la esquina de la Plaza Maipú, donde transitaba mucha gente, y nos llevábamos al perrito de la hermana de mi ex. Y ese perrito era muy tierno porque cada vez que nosotros nos poníamos en la plaza, el perrito empezaba a hacer así con las patitas todo el rato. Se paraba y todo el rato hacía así, entonces la gente que pasaba se paraba a mirarlo porque creían que estaba haciendo una gracia, entonces aprovechaban y decían, peluquería canina, no te puedo creer, y empezábamos a agendar. Entonces nos Ok. íbamos todos los lunes y agendábamos perritos para la semana completa. Entonces, eso era, lo estuvimos haciendo por harto tiempo y así fuimos tomando clientela. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, uno siempre empieza de abajo, uno nunca empieza sabiendo todo, que te va bien al tiro, sino que de a poquito uno va tomando la clientela, haciéndose conocido y que la gente valore tu trabajo. Yo eso, por eso siempre lo cuento porque creo que incentiva y motiva a las personas que están en esto iniciando. Sí, y es justo como te lo comenté antes, por eso lo pregunto y por eso me gusta escucharlo, de verdad que para mí también es una motivación, ¿sabes? Aunque yo también llevo muchos años en la peluquería canina, pero igual, o sea, saber de que las personas también pasaron lo que yo pasé, que pasamos momentos malos y de repente eso, que tenías que irte a una plaza para hacer publicidad de tu peluquería y todos esos sacrificios que tuvimos que hacer para lograr llegar a donde estamos obviamente nos motiva y justamente por eso me gusta tocar ese punto y escucharlo y de verdad mm, mm, eso me gusta, me gusta, por eso lo pregunto tanto en los podcasts, porque como te dije, me ayuda a valorar mucho más el trabajo que haces ahora actualmente, porque sé que ha sido sacrificado. Sí, muy, muy sacrificado, pero ¿sabes lo que me gustó de mi trabajo y lo que rescato y lo que valoro muchísimo? Que yo pude estar con mis hijos, que Ujú. yo los pude criar y pude estar con ellos y no los dejé solos, ¿me entiendes? Teniendo un trabajo fuera, porque como teníamos nuestra propia peluquería, nuestro trabajo era 24/7, trabajábamos de lunes a lunes
Claro. Navidades, Año Nuevo, eran las 11 de la noche y yo recién estaba envolviendo regalos, pero estaba con ellos, nunca los dejé solos, siempre estuve con ellos, entonces desde chiquitito ellos me dieron a mí cuidarlos, ir a dejarlos al colegio o que el furgón los pasara a buscar en la mañana, entregarlos, entonces eso fue muy bueno porque ahora la juventud, tú sabes que está saliendo al mundo Ujú. y obviamente los jóvenes a veces por las amistades se meten en cosas, que drogas, que miles de cosas. Entonces yo agradezco eso de que mis hijos, gracias a Dios, son todos sanos, son Qué todos bien, tranquilos. qué bien. Bueno, ya están grandes ya, mi hija mayor tiene 27 años, Ok, Rodrigo tiene 23 y Martina tiene 21. Entonces son grandes ya, ellos claro. ya y son buenos hijos. Entonces, este trabajo me ayudó a eso. Mm, Y hay muchas mamás adolescentes y mamás jóvenes que han tenido niños y que quieren hacer esto mismo porque saben que van a tener un trabajo estable, que van ujú. a poder trabajar en sus casas y que van a poder cuidar a su hijo. Eso es muy, de verdad para mí es algo eh, que no Beneficioso. es muy beneficioso, sí. Claro, totalmente. ¿Y a alguno de tus hijos le gusta la peluquería? Sí, Rodrigo, mi hijo, Sí. el del medio, ¿Y la, sí. y la, la practica o todavía Está no? trabajando en Sí. eso. Ah, Él qué trabaja en bien, eso. qué Trabaja bien, en qué bien. eso, ha competido y todo. Bueno, mi hijo estaba estudiando Derecho y alcanzó a estar casi 2 años y de ahí dijo, mamá, me voy a dar un año porque no sé si voy a seguir la carrera o no. Y al final el tiempo que se dio fue para ser estilista porque empezó a salir a trabajar con el papá y le empezó a gustar. Y de ahí yo también le empecé a enseñar y ahí empezó y ahora está en eso. O sea, él se dedica 100% a trabajar como estilista. Qué Mi bien, hija qué mayor bien. no, mi hija mayor no, porque ella como que le gustan los perritos, pero no es como de eso. Ella estudió una carrera, ella es Nutri, y la chiquitita está ahora ya recién queriendo eh, estudiar una carrera universitaria, así que por lo Bueno, menos ya los tres están ahí en un en buen camino. camino. Claro, un buen camino, exacto, que fue un poco lo que tú comentaste, de que te dio la oportunidad de tener tu propio negocio y trabajar con tus propias manos y también tener un negocio en conjunto con tu pareja, pues te ayudó a prestarle atención a esos pequeños detalles que a veces por el día a día muchos padres se pierden. Sí. Y qué bien, o sea, de verdad me alegro que te haya servido para eso. Y también me gusta que tengas por lo menos uno de tus hijos que quiera ir por ese camino, porque bueno, tiene a dos padres que saben hacer peluquería, o sea, tiene unos maestros increíbles. Sí, no, y sabes que él es muy perseverante, es muy Mateo, él siempre está estudiando, Qué siempre bien. está queriendo aprender, Claro, y le todo gusta de mucho. buen ejemplo que ha visto de ustedes. Sí, sí, pero él es perseverante, él siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces, me gusta mucho eso de él porque es un chico que siempre se la está jugando y le gusta el tema de la competición, le gusta mucho trabajar los caniches. Qué Entonces, bien. eso me tiene muy, muy, muy contenta. Claro que sí, claro que sí. Ahora, Gisela, ¿tú pensaste en algún momento durante todos esos años llegar a donde estás ahora? O sea, que tu crecimiento fuera tan grande dentro de la peluquería que tú dijeras, mira, yo creo que puedo enseñar lo que yo sé ahora. Tengo una cantidad de experiencia y de conocimientos que se lo puedo impartir a otras personas. ¿En algún momento lo pensaste? No, no lo pensé. De hecho, ni siquiera me imaginé que yo iba a poder ser estilista canina. Siendo preparadora de manto y siendo bañadora, siempre como que no se me pasó por la mente. Pero después como que empecé a mirar las cosas de otra forma, a mirar el trabajo que hacía de otra forma y me empecé a enamorar del trabajo y por eso mismo quise seguir estudiando. Siempre tuve como un sueño después que ya me metí en el mundo de los perritos, ya después que empecé a seguir a mi maestro en YouTube, porque antes de que estuviera Instagram y Facebook, yo Ujú. lo seguía a él por YouTube. Entonces yo dije, yo tengo que ir a estudiar con él porque es como un sueño. Y ahí yo pensé, yo dije, no, yo tengo que hacerlo.
y me lo propuse. Entonces, ¿qué hice? Pasaron 2 años en donde yo empecé a guardar mi 40% de las peluquerías que yo hacía. Ok, Entonces, si yo hacía, no sé, por decirte, $200 en el día, de esos $200 yo sacaba mi 40% y se iba a una cajita. ok, Entonces, eso lo hice por 2 años. Y logré poder viajar, pues, y ahí yo viajé a Tailandia a estudiar con el maestro Sati, ok, qué increíble. porque sí, a mí me gustaba mucho su trabajo, yo siempre lo seguía, era como un sueño para mí estar con él. Entonces, junté el dinero, gracias a Dios no me encalillé, ningún banco ni nada. Junté mi platita y pude viajar, pagar el curso, darme unos tours, salir, conocer, y fue todo gracias a mi trabajo. Entonces, como que tú valoras más el curso, ¿me Claro, claro, entiendes? porque ves el A esfuerzo que que hay detrás. Claro, a que yo hubiera ido a un banco y hubiera dicho, ¿sabes qué? Necesito tanto dinero que me faciliten porque, no sé, voy a hacer un viaje o pedir un crédito. No es lo mismo a que tú cuentes esta historia ahora, que te demoraste 2 años en juntar peso con peso para poder viajar. Claro. Entonces, eh, cuando él conoció la historia y supo de dónde yo venía, miró el mapa, miró el mapa y vio Chile y vio Tailandia y no la podía creer. Él me decía que yo estaba crazy, que yo estaba crazy. Me dice, you're crazy, que yo estaba crazy porque había viajado tanto de un país tan lejano a su país. Y yo le decía que era porque yo estaba enamorada de su trabajo y lo único que quería era Claro, conocerlo. Y de ahí, cuando yo viajé a Tailandia, que fue en el 2017, ahí yo siento que como que mi carrera como estilista explotó, claro. ahí, en ese momento. Claro, claro, existe uno de los mejores seminarios que a mi parecer puedes hacer. O sea, yo también sigo a Santi y de hace mucho tiempo y me parece que es un maestro increíble. Yo también quisiera hacer ese seminario. Y de verdad que tu historia me parece súper increíble porque demuestra un poco lo que he conversado antes con otros groomers, donde tenemos que hacer sacrificios para poder lograr nuestros objetivos y para poder Sí, llegar a tener éxito. O sea, en tu sí, caso sacrificaste a lo mejor 2 años de comprarte cosas que quizás quisieras o salir de paseo a lugares donde querías, sencillamente porque tenías un objetivo claro y querías cumplirlo a como era el lugar y lo lograste y de verdad que eso me parece fascinante, de verdad. sí. Sí, lo logré y lo logré con harto esfuerzo. Yo de hecho se lo comenté al maestro. El maestro estaba muy contento. De hecho, cuando yo terminé mi curso y todo, él hizo un tremendo mensaje muy lindo, expresando y agradeciendo que yo haya querido viajar donde él y haya querido estar ahí en su escuela. Y de hecho, cuando me fueron a buscar al aeropuerto, yo llegué, vi la escuela de afuera y así mis lágrimas, pero era de Claro, emoción. Y totalmente. me decían qué me pasaba, que por qué estaba llorando, ellos no entendían, porque los asiáticos igual su cultura es como totalmente distinta. Mm, Entonces ellos estaban asustados, pensaban que me había pasado algo, que yo me sentía mal, y no, porque era porque yo estaba llorando de emoción, de ver ese lugar que yo lo seguía, que yo lo miraba, que yo lo seguía en YouTube. Y cuando lo vi, porque el día que llegué él no estaba, andaba en China, andaba ok, dando unos seminarios. Entonces, estuve 2 días con otra profesora que tiene él en la escuela y después llegó él a darme las clases. Entonces, cuando lo vi llegar, así, otra emoción más de nuevo, así de nuevo las lágrimas y todo, de la emoción, porque de estar ahí y de poder eh, aprender tantas cosas que él te enseña, que de verdad, para mí es uno de los más grandes en el mundo del grooming, quien lo conozca y quien pueda ir, yo siempre les digo, vayan, porque de verdad que es muy, muy enriquecedor todo lo que él enseña y, y lo que te transmite. sí. No, yo concuerdo contigo. Yo, de verdad, no tengo la fortuna de conocerlo ni de haber ido a algún seminario con él, pero sí llevo muchos años, incluso desde que empecé en mi carrera, pues siguiendo su trabajo. Y como te dije, me parece un trabajo fascinante, me parece que es de los mejores groomers que he seguido y he visto. Y que hayas tenido ese privilegio me parece increíble. Ahora, ¿cómo hiciste con el tema del idioma? ¿Manejas el inglés o tenías algún traductor?
nada, yo no manejo el inglés para Ok, nada, yo me fui a la vida, yo me fui a la vida, yo dije yo me voy a la vida, me voy a la vida y a la vida, no importa. Lo que pase, que tenga que pasar, como sea y como claro. sea. Pero se alinearon toda la energía y en la escuela siempre hay latinos que viven en Mm, Estados Unidos, que viven en Puerto Rico y hablan español. mm, Entonces me tocó justo que habían dos chicas que hablaban español. Entonces con ellas me iban ayudando a poder claro, comunicarme traducir. con el maestro, sí, a Todo eso. traducir y todo eso. Entonces no tuve pero ningún inconveniente en ese sentido. Fue maravilloso. O Qué sea, bien. no nada que decir. De verdad. Y pues, no, No, y dime. pues sabéis que la experiencia fue muy buena porque los profesores ahí siempre decían, porque casi la mayoría de las personas que iban y que no sabían hablar inglés siempre se tocaban con la suerte de que había un latino que hablaba inglés. Entonces, fue suerte más que nada también. Qué increíble, de verdad, me encantó esta historia, de verdad, para ser muy honesto, me gustó mucho porque reafirma mucho eso que siempre he dicho de que los sacrificios pues nos traen éxito y ese tipo de recompensas pues me gusta escucharla, de verdad que gracias por compartirla aquí en el podcast con todos nosotros. Sí, de verdad que yo me siento muy orgullosa de mi trabajo. Soy un amante de mi trabajo, lo respeto, respeto mucho a los perritos. No lo hago solo por dinero, yo lo hago porque yo amo a los perritos, yo amo mi trabajo, amo lo que hago y eso también siempre lo intento transmitir. Me gusta también mucho la humildad, Mm, siempre intento ser humilde con lo que yo sé, con lo que transmito, con lo que le transmito a mi alumno, porque creo que eso es fundamental. Aunque no sé, tú puedas saber un poco más que el otro, siempre tienes que tener la humildad de frente. Yo mm. siempre le digo a mi alumno, yo siempre voy a ser igual con todos, o sea, nunca voy a cambiar, aunque yo fuera así la groomer más famosa de muchos países o del mundo, jamás podía cambiar mi esencia porque siempre he sido igual. Y creo que eso también me ayudó mucho, porque cuando terminé mi curso en el 2017, Perdona, yo ¿cuánto tiempo duró el curso, el seminario con él? estuve como un mes en Tailandia, Ok, ok. pero el curso fueron más o menos como 20 y algo días, Ok, ok, como claro, 20 y algo comentaste que días. después estuviste paseando un poco, también conociendo. Sí, me Vale, fui a vale, conocer algunos lugares y todo. vale, vale. Entonces, yo llegué de Tailandia a Chile y te juro, me empezaron a llamar de otros países. De ahí me fui a trabajar a Noruega, me fui a trabajar a Costa Rica, México, Brasil, Colombia, y me empezaron a llamar, y yo decía, oh, mira, ¿sabes que necesitamos un seminario para acá, necesitamos un seminario para acá, y así. Y empecé a conocer muchos países por haber estado en la escuela del maestro. Qué bien, o sea que esa experiencia que viviste, aparte de ser un sueño cumplido, fue un antes y después en tu carrera. Sí, sí, porque me empezaron a llamar de muchos lugares y empecé a salir a trabajar afuera y de verdad que eso me abrió muchas puertas más de trabajo. La gente también me conoció más. De hecho, Ujú. mira, yo salí de la escuela y como a los 6 meses me contactaron de un canal de televisión porque habían visto mi trabajo y quisieron hacerme un reportaje para hablar del tema del tinte en perritos, Ok, porque acá en Chile está recién empezando. Entonces me ofrecieron y como vieron que yo había ido a estudiar a Tailandia, que mi certificado estaba reconocido por el Ministerio de Educación de Tailandia y que estaba certificada, me llamaron. Y ahí, sabes tú, que me hicieron hasta una entrevista en un canal de televisión, qué bien. mostraron mi viaje, lo que yo hacía, y ahí la gente empezó a valorar más aún mi trabajo y lo empezó a respetar porque con el tema del color y todo eso, mucha gente me atacaba, me Ah. insultaba. Es que Entonces, ya eso cuando, últimamente es que se está respetando un poco más, pero yo recuerdo en su tiempo de decirles que eso le hacía daño a los perros y de todo, o sea, y de ahí para arriba. sí, sí, ¿no? Y la gente ahora valora mucho mi trabajo, lo respeta, si yo subo algo con un trabajo de color, ¡uy, qué bonito! Y ya como que es muy poca la gente que deja malos comentarios, que no le gusta. Entonces, eso me abrió muchas más puertas y también me dio
posibilidades de trabajo. Eh, y nada, pues de verdad que muy contenta. De hecho, el año pasado una chica de Colombia me invitó a trabajar a Los Ángeles. Me fui a trabajar con ella, me contrató para que le fuera a dar clases personalizadas. Estuve 3 semanas con ella y después me fui a donde Gabriel, porque yo Ok, conozco a Gabriel, somos amigos hace varios años. Me fui a conocer a Gabriel y Gabriel me dijo, quédate trabajando conmigo una semanita, ayúdame con mi personal de trabajo, dale tus tips, tus técnicas y trabajar conmigo. Y ahí me quedé trabajando con él y aproveché de ver como las dos caras de la moneda, claro. un lado de la peluquería y el otro, porque en Estados Unidos también es totalmente distinto. La Mm, gente piensa que es todo maravilloso allá y, y no es así. Entonces, he visto el trabajo de muchos países como es, entonces, todo gracias a ser estilista canina. qué increíble, qué bonito cuando nuestros sueños o nuestra pasión nos lleva a sitios grandes, ¿sabes? Sí, Y lo he vivido un poco también con lo del podcast ahora. Sí es verdad que no he crecido tanto, también llevo poco tiempo haciendo el podcast, pero sí me he llevado a conocer groomers como tú, que al conocer su historia me hacen valorar y admirar mucho más. Y de conocer a groomers que desde que yo empecé, pues los veía y me gustaba cómo trabajaban y los seguía e intentaba quizás imitar algún corte. Entonces, qué bonito cuando nuestro trabajo y nuestra pasión nos ayuda y nos lleva a este tipo de lugares como lo que me estás contando. sí. Es que de verdad yo siempre digo, si volvieran a hacer, volvería a ser estilista canina, volvería a Totalmente. trabajar porque te lo juro, no te imaginas las grandes experiencias que he podido tener y la cantidad de personas que yo he conocido con mi trabajo. De Mm, verdad que ha sido maravilloso porque empecé con el tema de los perritos, después me empezó a apasionar el tema de las competiciones también, porque como que siempre quería competir, pero siempre yéndome por el lado del asiático, por lo ok. creativo, por el color. Entonces, como que eso también me abrió más puertas porque quise participar en competencia y bueno, mi primera competencia fue en Brasil, en Ok. Groom Brasil, que fue en el año 2016 y después en el 2017, que fue la primera Master Groom y me fui a competir a la Master Groom. No sé si conoces esa Sí, competición sí, en sí, Brasil. sí, sí, la he oído. Incluso tuve a un groomer de Brasil, que es venezolano también, que se llama Larry Williams, no sé si los has escuchado, Sí, y sí. él me habló de eso. Ah, ya. Sí, y eso me ayudó también mucho porque también me abrió más puertas, me fue bien en la primera competición. Entonces, eso también me hizo tener más trabajo, me Mm. hizo tener más clientes, más alumnos. Entonces, esas competiciones me abrieron muchas puertas igual. Sí, y eso es algo que hemos hablado recurrentemente aquí en el podcast, que las competiciones no solamente te ayudan a demostrar tu trabajo o a exponerlo a otras personas y todo, sino que aparte de eso te dan muchos beneficios más, como que mejoras mucho más en tu trabajo del día a día, conoces a otros groomers, conoces técnicas nuevas, obviamente te rodeas de un grupo de personas que te traen beneficios después del día a día. O sea que, y es una de las cosas que recurrentemente lo hemos conversado en el podcast, que hemos recomendado de que todos los groomers en algún momento por lo menos puedan experimentar lo que es lo de la competición. Y yo lo he dicho muchas veces, yo no de verdad nunca he competido, es una de mis metas a futuro y estoy trabajando para ello, pero sí concuerdo mucho con lo que dice, o sea, el tema de la competición te abre puertas a muchas otras cosas, no solamente el hecho de estar allí y competir. Sí, y te enseña a aprender, o sea, te enseña a competir, aprendes a competir, porque mi primera competición fue en el año 2014, pero fue en Argentina, Ok, y fue la competencia de creativo color, y cuando yo llegué a la competencia, yo veía a todos, habían brasileños, argentinos, colombianos, y yo los veía todos en una sala donde estaban todos preparando los perros y yo los miraba y tenían a todos los perros con color.
tenían el color en el lomo, en la cabeza, veía como unos medios diseños que no se notaban mucho, y yo tenía a mi perro todo blanco y yo decía, ¿por qué están todos con el color? Y yo estoy con mi perro blanco aquí. Y no entendía nada, te juro, no Claro, entendía claro. nada. Y yo decía, ¿pero qué onda? ¿Por qué están con los perros pintados? Y no pregunté, porque era mi primera competición, estaba así como Nerviosa, aisladita, claro. nerviosa, no sabía nada. De hecho, en esa competición yo conocí a Gabriel, Ok, en esa competencia yo conocí a Gabriel Feitosa. Y, y bueno, dije yo, ¿qué hago? Dije, ya empezó la competición y los veo a todos que están arreglando sus perros, los tenían pintados, empezaron a cortar, a hacer diseño. Después veía unas flores, veía, y yo decía, oye, ¿qué hago yo? Entonces dije, ya, voy a hacer lo que sea. Entonces me recuerdo que yo llevé los lápices, los blow pens, que ok. son unos que se soplan para pintar, que el color no lo tienes que enjuagar. Y dije, ¿ya qué hago? Pinté las patitas, pinté las orejas y en la parte del lado hice una bandera chilena y en el otro lado una bandera argentina. Y eso fue lo que hice. Y después los jueces pasaron y me preguntaron que por qué yo había llevado el perrito así. Dije, les soy sincera, es mi primera competencia y no tenía idea. Pero no quise quedar sin competir, no quise quedar sin hacer nada y esto es lo que hay. Y el juez me dijo, ¿sabes qué? Te felicito, me dijo. Te Qué felicito bien. porque lo hiciste igual y te presentaste igual. Entonces después yo empecé a preguntarle, me acerqué, dije, ya voy a darme la valentía y me acerqué. Y ahí me acerqué a hablar con Gabriel. Y le dije, hola, y él no me entendía mucho porque él no hablaba español en ese tiempo. Ok. Entonces intenté yo comunicarme con él y ahí él me dijo, no, mira, en las competencias de peluquería canina creativa, el perro puede ir pintado, pero no se tiene que ver la temática que tú vas a hacer. Ok. La temática se hace en el momento, la preparación se hace en el momento. Si tienes que aplicar algún color, lo puedes hacer en el momento, pero ya tienes que llevar al perro preparado. Y ahí aprendí, po, ahí supe cómo era competir. Entonces, por eso te digo, fue una experiencia súper buena porque si yo no hubiera ido a esa competencia, no habría sabido Claro. realmente cómo se competía el creativo. Y de ahí después me lancé, pero así de lleno, a ir a competir a la Master Group. Fue la primera Master Group en el 2017. Y ahí Ok. saqué el tercer lugar. Mira, te voy a mostrar. Venga, sí, sí, sí. Espera un momentito. Esta fue Qué bien. mi primera copa en la Master Group de creativo. Mira, ahí dice, no sé si te alcanza a ver. Sí, 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 desde Sí. 2017, tercer lugar, lo otro no lo leo bien, pues justo queda la luz. Dice Master Room 2017, dice creativo, tercer lugar, Esta era la dice, a ver. segunda competición que así que ibas. Sí, esta era la segunda. Qué Esta es bien, la segunda y ahí ya saqué tercer lugar. qué Y bien. sacar tercer lugar en la Master Room en creativo, o sea, Mm, es como que te ganaras el primer lugar, porque claro. allá son sequísimos los brasileños con lo que es color y todo eso. Y No, ahí después me fui y que después. Brasil tiene un talentazo de groomers increíble. Sí, muchísimo. Sobre todo en la peluquería creativa, mucho, Ujú, demasiado. sí, Y después me fui en el 2019 y ahí obtuve el segundo lugar. Mira. mira, qué increíble. Así que me tengo que ir nuevamente por mi primer lugar. ¿Cuándo va a ser la próxima? No sé, estaba pensando porque pudiera a lo mejor ser en el 2025, en la Ok, Master del 2025, yo- pero ahí tengo que verlo porque tendría que viajar con mi perrita, tengo una claro. full estándar, y viajar con ella y todo eso, entonces Tienes que sacarte ahí el primer lugar. Tienes que sí, sacártelo. Yo no tengo recuerdo que buscar. si fue esa competición de la que me habló Larry Williams en su momento. O sea, no recuerdo si era la Master Room o era otra. Yo sé que él me dijo que el año que viene va a haber una competencia grande. Incluso me invitó para ir con lo del podcast y poder Sí. grabar un poco de lo que es la competición. Y bueno, tenemos como ese medio proyecto por allí pensado. No es algo que hemos concretado todavía, pero lo tenemos ahí planeado. Pero no, de Ah, verdad no estoy seguro buenísimo. si es la Master Group. Lo que pasa es que también en Brasil hay tantas competencias que No, a veces pero es difícil. la Master Group es la competencia más grande a nivel mundial. Ok, Tenía muchos competidores, o sea, en Pomerania tenéis 60 competidores, ok, En Pool podéis tener 60, 70. Después me fui a competir nuevamente y competí en pelaje fluffy en estilo asiático.
Y Ok, ahí habían 60 competidores y saqué 10º lugar. ok. Pero En, claro, en, pero igual, o sea, de 60 que estés entre los 10 mejores, es sí, ahí que es un saqué, puntazo. saqué 10º lugar, pero fue porque el perrito que yo tenía para la competición se enfermó y me facilitaron otro y no tenía nada de pelo. Tenía pero Mm, muy poquito y con ese poquito de pelaje yo le hice un corte creativo. Entonces los claro, jueces tomaron muy en cuenta eso, de que vieron al perro que tenía tan poquito pelo y yo con ese poquito pelaje que tenía le logré sacar un bonito trabajo, entonces por eso me dieron ese lugar y nada, súper contenta, de verdad claro, que claro que sí. Es que yo creo que de todo, mira, así no hayas ganado, creo que vale la pena nada más por la nada, experiencia, la por, experiencia, sí, exacto, por la anécdota de estar allí. Yo creo que incluso la primera vez que me comentaste que al final hiciste un trabajo, los jueces te preguntaron, pues mira, ¿cómo te recibió el juez? Pues mira, te dio como quien dice esa palmadita en la espalda, a pesar de que quizás no ganaste nada importante, pero sí, te quedaste con la experiencia y con la anécdota y te llevó a otra competencia más grande y a ganar un tercer lugar. O sea, que vale sí, la pena, obviamente, el esfuerzo. sí, no, Así no muchísimo. gané el primer lugar, ¿no? Ya si gana, creo que es como lo máximo. Pero así no ganes, yo creo que deberíamos hacerlo aunque sea por la experiencia. Sí, y sabes tú que a mí me encanta el tema de las competiciones, sobre todo de las de creativo, porque cuando tú vas a hacer un trabajo en creativo, compites en la categoría, es una categoría que te abre mucha la mente en cuanto a preparación y a una temática. Tú tienes que llevar una temática de trabajo, eh, tú vestirte, Ok. como caracterizarte y todo eso. Entonces, eh, Cuando hablas de una temática, perdona que te interrumpa, pero para que no se me vaya la idea, cuando hablas de una temática, hablas de que si vas a hacer, por ejemplo, un estilo de leopardo. eso, Ok, sí, ok, vale. Era sí, por solamente ser, para caer en ese tema. sí, por ser la primera competencia que fui fue ¿te acuerdas que te mencioné anteriormente que era esta, que de hecho tengo la copa aquí, en la Grum Brasil, Ok. que es esta, y en esta saqué 2º lugar, En y esa en esta, no, en esa no fue donde pintaste la bandera, no, esa fue en Argentina, esa fue en no, Argentina. esa fue Ok, en Argentina no saqué nada, ahí en ok, ok. Argentina fui a solo experiencia y aprender. Y aprender, Eh, exactamente. en esa hice mi temática fue relacionada con mi país. Ok, Entonces hice un Moai de la isla de Pascua. ok. En un lado hice un Moai y en el otro lado hice una flor típica de acá de Chile. Y yo me caractericé como bailarina pascuense. Llevé Ok. un tema y bailé y toda la cuestión ahí sí, bailé, sau. Y Qué fue muy bien. bonito porque sabes que estaban todos los brasileños así aplaudiendo y viéndome bailar y todo. Encima los jueces eran unas juezas chinas y estaban así como, "Ah", porque yo andaba con todo, con las plumas, llevé Qué unos moai bien. hechos de cartón y toda una parafernalia, entonces a ellos les gusta mucho eso. Entonces las temáticas me gustan mucho. Y no Ok. voy tanto al tema de ganar, sino que es sentir la adrenalina de estar ahí, de estar Sí, preparando, de estar ahí con el tiempo, después que te vean y preparar, mostrar tu trabajo. No, de verdad que yo la gozo, pero al 100% con 100%. eso. Qué bien, qué bien. Sí, Ahora, me gusta y mucho. ahora compites frecuentemente. No, ahora no Ya competí no. últimamente Ok, porque no he tenido tiempo y yo me voy más, acá en Chile han estado haciendo varias competiciones, pero del Kennel Club, porque ok. crearon una comisión de grooming acá en Chile, en donde querían formar el equipo nacional para que saliera a competir fuera del país. En la Entonces, mundial, ¿no? sí, Ok. claro. Entonces, dentro de la competencia, no rige la categoría ni creativo ni nada, Mm, solo lo que es estilo asiático. ok. Entonces, como que yo siempre me voy por lo creativo, por lo asiático. No sé, como que no está esa categoría dentro de las competiciones. Por eso no me he querido meter en el mundo de ellos porque es como más peluquería estandarizada.
cortes de Cla- raza, claro, porque stripping, si tú compitieras, seguirías en tu rama, que es lo creativo. claro. Ok, Pero no ok. está No está. esa No, categoría no está, entonces por eso no lo hago, pero claro. sí yo tengo ganas de volver a ir, si Dios quiere, a la Master Room por mi primer lugar. Quiero Seguro. ir por mi primer lugar, sí. Hay que buscar patrocinio, hay que buscar patrocinio porque hay que pagar el pasaje, Claro, estadía, hay que claro. llevar a la perrita, pagar el vuelo y todo eso. Entonces, igual es platita que se invierte. Sí, Hay total, una de las total. competiciones que tuve patrocinio de la dueña de la escuela en donde trabajo, de Academia de Peluquería Carna Marcela Muñoz. Ella me patrocinó el tema de los tickets, la Ok. estadía. Entonces, en esa competencia en la que saqué el tercer lugar, ella fue la que me De patrocinó. patrocinio, Y claro. ahí, sí, y ahí hoy no me acuerdo lo que hice, ya se me olvidó. No, no te Se me preocupes. olvidó, se me olvidó la temática que hice, pero fue en el 2017, Ok. en el 2017. Y así que ya Ahora, buenísimo. esa competición, la de la que me hablaste, fue la donde quedaste de tercer lugar, ¿no? Sí, Ok, sí, ok. sí, la de tercer lugar. Ahora, Gisela, tú tienes ahora tu peluquería actualmente, ¿no? Mira, tuve mi escuela de peluquería canina, Ok, pero ahora ya no estoy dando clase ahí. Quien se quedó como a cargo de lo que es la escuela es mi hijo que trabaja ahí. Eh, y yo ahora estoy trabajando en la Academia de Peluquería Canina Marcela Muñoz. ok. Estoy ahí dando clases con ella. Yo inicié con ella haciendo clases ahí. Después me retiré y ahora volví nuevamente, estoy ahí haciendo un reemplazo con ella y trabajando nuevamente con ella, o sea, haciendo clases, talleres, nivelaciones, especializaciones y todo eso. Gracias a Dios, a ella le va súper bien, es una escuela bien reconocida. Ella ha traído a groomer de otros países a su escuela. Entonces, como que está siempre en constante trabajo la academia, no solamente con alumnos, sino que también con todo lo relacionado con seminarios, talleres, cursos. Así Ok. que siempre está en movimiento. Sí, es bien conocida la Academia de Marcela. Qué bien, qué bien, y qué interesante de que se esté manejando o esos movimientos así a ese nivel. Sí, es muy Eh, bueno porque ella también facilita el espacio, no sé, hay claro. una empresa que quiere traer a un groomer, no sé, de Argentina, de México, entonces ella facilita el espacio y Y hacen claro, el evento ahí en su local. hacen el seminario, claro. Claro, y Ahora, ella también trae a expositores de afuera. obviamente, me imagino para enriquecer también al país, porque yo creo que también la idea es que el país también siga creciendo, ¿no? A nivel de peluquería Sí, canina. sí. Sí, todo el rato, ¿no? Sí, nuestro país ha crecido bastante, sabes Mm, que de un tiempo a esta parte yo hablaría más o menos como unos 6 7 años, ya que están evolucionando mucho, muchas empresas están trayendo muchas marcas, ahora hay de todo, antes no había nada, o sea, nosotros todo lo teníamos que encargar de afuera, ahora sí. no, ahora lo que necesites para el estilista lo tienes. Entonces yo le digo a mi alumna, ustedes están pero en el cielo, porque nosotros cuando recién empezamos no teníamos nada. Sacábamos las motas con maicena. Ah, ok, sí, 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 lo he visto, lo he visto. Sí, Sacábamos las... eso pasaba mucho en Venezuela. Yo soy de Venezuela, ahora estoy en España, emigré acá, pero igual en Venezuela era así, o sea, lo que querías en su momento, obviamente, lo que querías comprar de peluquería canina lo tenías que traer de Estados Unidos. O sea, Sí, no tenían como esa todo. cultura de peluquería canina. Ya obviamente con el paso de los tiempos, pues han ido creciendo y ya puedes conseguir cosas más fáciles, pero al principio yo también recuerdo que no era tan fácil. No, era súper difícil. Y con suerte tenías una tijera. Era justo lo que te iba a Y comentar. O sea, yo por lo menos hacía los pompones de los caniches a tijera recta. Yo no tenía a curva, tijera recta, ni entre sacar de así mismo. piano, ni chanker, nada de eso. Yo me recuerdo que la primera tijera que tuve era una tijera de 8,5 pulgadas y yo Ok. amaba esa tijera y con esa tijera hacía todos los pompones, todo.
y yo después decía, de hecho todavía tengo la tijera, y yo después decía y me la ponía en la mano y la tijera llegaba por allá de larga y decía, no es a la medida de mi mano. Y bueno, uno trabajaba con ella y yo la amaba, pues amaba la tijera. Y ahora Claro. no, ahora hay de todo, de todo. Lo que tú necesites hay acá en Chile. De verdad Sí, que ha crecido demasiado en ese sentido. sí, y concuerdo contigo, de verdad que los groomers que vienen ahora, pues de cierta manera lo tienen más fácil, porque ya hay muchas Sí, más herramientas, ya hay muchas maneras más de conseguir conocimiento más fácil, porque fíjate, cuando empezamos era ver si querías ver algún seminario o algo, de repente YouTube o eso, mira, reunir durante tanto tiempo para poder ir a un sitio a buscar seminarios o a ver un seminario, claro. perdón. Ahora los tienes online, de repente hay empresas como la donde tú estás que traen a otros groomers de otro sitio para que tú también te formes. O sea, creo que aunque lleva su esfuerzo y su sacrificio, pues, pero lo tienen un poco más fácil, las cosas como son. Sí, no, sí. Yo les digo, ustedes no están en el cielo, de verdad que están en el cielo, porque yo estuve en el infierno y ustedes están en el cielo, porque no había nada antes, nada, los secadores, las turbinas, los secadores de pedestal, las cabinas de secado, Ujú. las mesas eléctricas, las mesas con luz, todo, o sea, de verdad que Y- y los tremendos salones de peluquerías que arman ahora, y antes uno con suerte se hacía una mesita así cuadrada de fierro, le ponía una gomita arriba, ¿te acuerdas? Uno le ponía una gomita de esas gomas Sí, deslizantes para que exacto, los para perritos, que, exacto, para que no se resbalaran las sí, patitas, para que sí, no se sí. te resbalaran las patitas y esa gomita, y la goma se te empezaba a meter el agua por entre medio, empezaba a tener mal olor, no, todo eso, pero ahora, entonces yo Mire, les yo digo, una vez están, pero recuerdo que trabajé en una peluquería donde el chico hizo la mesa él mismo, pues sabía este tema de herrería, de con los hierros, y él la hizo. Y claro, la mesa era pequeña y cuando montabas un perro muy grande, la mesa se tambaleaba de horrible. Y entonces tenías que como meterle como un cartón por la parte de abajo para que no se tambaleara tanto, pero igual el perro se movía. Entonces era como hacerlo con ese movimiento. Una cosa horrible. Pero bueno, eran los medios que teníamos en ese momento y era lo que sí. teníamos que utilizar para salir adelante. Claro, no, y ahora todo evolucionó y está todo así ultra, mega bonito, Y todo de muy fácil. buena calidad Sí, y fácil de adquirir igual, pues igual es bueno, una mesa y todo eso tampoco es tan económica, pero uno igual siempre tiene que ver la seguridad, pues. ah, Y con lo que tú me mencionabas del tema del salón, yo no estoy con un salón eh, en un local, sino que aquí en mi departamento ok, tengo una salita en donde ahí yo atiendo a mis clientes como ok, ok, premium, como los que ok, vienen acá y ahí los atiendo, le hago los perritos, porque la mayoría del tiempo de la semana estoy en la escuela. ok. Entonces, la escuela desde la próxima semana ya empiezo a estar lunes, martes, miércoles y jueves. Estoy 4 días y los otros días atiendo acá, que es el día viernes y el día sábado, que atiendo acá en el salón. Entonces, Ok, mis clientes como que me siguen y todo, igual que me cambié de comuna, ya no estoy en el mismo lugar en donde estaban todos mis clientes, entonces ya como que encontraron muy lejos el cambio, entonces estoy como nuevamente reinventándome con los clientes. claro, claro, buscándole la vuelta para que sigan haciéndose la peluquería como lo estaban haciendo. Claro. Ahora, Sí, Giselle, algunos me lo llevan a San Miguel, igual a la escuela, también me lo llevan ahí. ok, claro que también necesitas igual modelos para seguir Sí, enseñando. Ahora, sí. tú ya llegaste a un punto en tu carrera donde formas a otras personas, pero tú te sigues formando a ti misma. O Sí, sea, mira, ¿sigues yendo a seminarios o haciendo algún tipo de formación? mira, ahora últimamente no he estado yendo a seminario, no he ido porque, bueno, estuve con el tema del cambio acá, intentando poder tomar nueva clientela. Entonces, como que los tiempos que tengo acá, intento trabajar lo que más pueda. Ok, Pero sí tengo muchas ganas de poder aprender, de poder salir, de poder viajar a otro lugar a tomar clases. De hecho, tengo muchas ganas de volver a ir donde mi maestro, tengo ganas de volver a ir a aprender con él. Me gusta mucho igual su trabajo.
seguirme perfeccionando, pero eso claro. yo creo que ya va a ser más o menos en el año que viene ya quiero ver la posibilidad de hacer eso. Estoy con algunos proyectos, igual con algunas cosas que todavía iré esperando que resulten y que salgan, pero ahí voy de a poquito, en realidad como que no me quiero estresar tanto, quiero que las cosas fluyan, que mi trabajo siga fluyendo como está y seguir enseñando porque me encanta enseñar, Es me, lo me que te gusta gusta. mucho. Sí. Es que justo Sí, te preguntaba el tema de la formación, porque es algo que he visto un poco, no lo he visto frecuente, pero sí me he topado con algunos groomers que de repente te ven ya como una referente, por decir, por poner un caso, dice, no, Giselle, pues, Gisela, perdón, es mi referente, yo la veo como la persona con la que yo quiero hacer los cursos, y creen que todo se quedó hasta allí. Y no, y es que aún siendo un referente, te tienes que seguir formando porque cambian técnicas, porque el conocimiento tienes que estarlo moviendo cada cierto tiempo, porque si no, al final te estancas también. sí, Y la peluquería canina sigue evolucionando. Entonces tienes que estar sí. como en esa constante evolución. Y me gusta cuando encuentro groomer que a pesar de que imparten su conocimiento a otras personas, aún así, pues dedican tiempo también a formarse. Sí, no creo que eso es súper importante, si uno nunca deja de aprender, sobre todo en este mundo de los perritos, que como tú dices, siempre van saliendo técnicas nuevas y Ujú. todo eso. Yo creo que voy a intentar eh, poner mi máximo esfuerzo y de poder viajar el año que viene, a lo mejor donde el maestro o a otro lugar, ahí ver dónde me pueda seguir especializando y en lo que me gusta en realidad, que es la peluquería asiática, la creativa y todas esas técnicas que son como más comerciales, porque es lo que más en estos momentos se vende acá en Sí, nuestro país, pues. sí, es así. Ahora, con el tema creativo, yo no soy, como te lo comenté antes, yo no soy muy experto en el tema creativo, pero podrías contar un poco cómo es la dinámica cuando vas a hacer, o sea, ya dijiste más o menos que estudias un poco al cliente de lo que le puede gustar, pero a la hora de enfrentarte al perro, ya sabes qué vas a hacer, diseñas en un papel o ya lo tienes en la mente y lo vas plasmando en el perro. ¿Cómo haces esa dinámica? Cuéntanos un poquito. Yo no soy mucho de dibujo, mira, para el dibujo soy mm, mala, para En eso nos decir la parecemos. verdad, soy mala, En eso nos mala, parecemos. mala Yo también soy para malo para el dibujar. dibujar. No, cero, cero. Pero te digo, me pongo en el perro e intento hacerlo en el perro sin dibujarlo y me funciona. Por ser a mi perrita, hace poco le hice unas alas Ok, en las zonas laterales. Le hice unas alitas y me funcionó. Entonces, como que me entra la creatividad y lo hago en el momento y lo empiezo a cortar y me funciona. Pero con el tema del dibujo no soy muy buena para el dibujo. Y Últimamente he estado floja así con el tema del color y el creativo, porque con el tema de clase y todo eso no he estado claro, haciendo mucho color. Pero sí he diseñado flores en la cabeza, corazones, no sé, pues colitas unicornio, ok, alitas y todas esas cosas que son como más, como algo no tan invasivo. ok, Eh, Como no tanto color, porque acá en Chile estamos recién nomás con el tema del color, la gente mm, está recién ya viéndolo como más normal. Entonces ahí ok. como que uno va de a poquito, de a Poco a poquito. De poco, hecho, claro. las clases que yo hago de color y que yo les enseño son como siempre técnicas muy sutiles y muy fáciles, eh, y cosa de que el tutor se encante con el trabajo y no que lo mire y diga, ¡ay, no! Mucho color, se ve mal, no lo voy a sacar a la calle, sino que lo vea y dice, ¡ay, qué tierno, qué bonito, me gusta! Soy como de esa idea con el tema. Lo que hago más es cuando cuando voy a una competencia. Bueno, la competencia anterior que te había mencionado, en esa hice dos cisnes. Ok, Hice dos cisnes y yo me disfracé de bailarina de ballet. Así que es como que hice algo relacionado con la película El Cisne. el lago de los cisnes, ¿no? O no, el Sí, cisne esa. negro. Ajá, Sí, el cisne negro. esa, Lo sí, del sí. cine negro, sí, esa. Entonces Ok. dibujé dos cisnes en los laterales de un pool estándar y yo me caractericé con la ropa y todo. Y, y ahí ya entro a trabajar un poco más lo que es diseño y todo eso. Pero el maestro, como te enseña él te enseña a dibujar. Ok, Primeramente tú dibujas el diseño y ahí después lo lo plasmas en el plasma. perro.
Sí, siempre es así. Con él es primeramente dibujar, hacer el diseño y de ahí plasmarlo en tu trabajo, pues, Y por en eso todo te lo lo que haces. pregunté, porque lo he visto en muchas personas que hacen creativo, que dibujan, incluso lo postean en Instagram, el dibujo que hicieron y después lo muestran en el perro. Entonces por eso te Sí. pregunté si tú usabas esa técnica de dibujar primero. No, 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 no soy Creo de que las de eso... dibujar, como que si se me ocurre una idea, la plasmo en el perro y la hago en el momento. Pero sí quiero Ok, incorporar esa técnica de dibujar. O sea, si volviera a ir a competir a Brasil, ya ahí sí, sí o sí tengo que plasmar el dibujo, tengo que diseñarlo y inventar claro. algo, pero muy potente, muy bueno para traerme ese primer lugar. Seguro, seguro. Si no, Y lo traerá, seguro que sí. sí, y sabes que lo que pasa es que hay algo súper importante que te quería mencionar con el tema de las clases que el maestro enseña y cómo le enseña a sus alumnos los que hacen el curso de creativo del profesional. Ok, Eh, Él te enseña a trabajar en el perro, pero él te da un porcentaje de color que tú puedes trabajar en el perro, ¿ya? A él no le gustan los trabajos muy invasivos, así como de demasiado color. ok, Y los trabajos que tú tienes que hacer son solamente en las zonas laterales del perro. O ok. sea, tienes que hacer cualquier diseño en el lateral. En el lomo, a él no le No, gusta. no le gusta. No le gusta, porque la idea es que cuando tú haces el trabajo, tú expongas al perro y el perro sea un perro. ¿Me entiendes? Ok, No sé si ok. te, no sé Sí, si sí, te sí, sí, explico sí. bien. Sí, sí, Porque sí. cuando tú pones al perro de espalda, tú muestras Ujú. el diseño en la espalda, ¿cierto? Pones la cabeza hacia atrás, pero no se ve que es un perro. Ok, claro. Claro, que Puede ser, el diseño sea como algo que se insertó en el perro. claro, Ok, siempre la idea es que el perro sea un perro, eso es lo que él dice, que el perrito sea un perrito y que tú montes al perro en la mesa y que se vea el trabajo siempre en las zonas laterales. Hay algunas alumnas del maestro que obviamente como que no han seguido esa técnica y han empezado a trabajar la técnica en el lomo, entonces mm, todo lo que se haga en diseño siempre en la zona lateral. Y yo lo he hecho así, ok. pues, o sea, en las competiciones que yo he participado, siempre lo he hecho así Qué en bien. el lateral. En Y no, lateral. y no te mencioné que yo en el 2018 lo traje a Chile, pues. Ah, no, no sabía, no sabía. Sí, Qué fue bien, o la sea, primera vez. que quedó esa buena relación y pudiste Sí, llevarlo. Qué bien. sí, lo que pasa es que el maestro era parte del directorio de IGA. Ok. Es una asociación internacional que como que regía a todos los países de Asia. Mm, Singapur, Japón, Corea, China, Tailandia, todos esos países. Entonces, el maestro, a través del maestro, me postuló a mí y me hicieron líder de país de la asociación. ok, Entonces, yo era líder de país y podía hacer certificaciones. ¿Ya? ok. Y bueno, los groomers tenían que ir pasando por ciertas certificaciones con la asociación. Y yo hice una primera certificación y lo traje a él. Traje al Qué maestro bien. Satit a Chile y traje también a Felipe Correa, que también es un brasileño, Sí, y lo conozco, lo conozco. que es alumno del maestro, y ellos dos vinieron como jueces a hacer la primera certificación. Entonces, él fue la primera vez que conoció Latinoamérica y estuvo acá con nosotros. Qué bien, qué increíble historia, de verdad. Gisela, perdón, tiene increíbles historias, o sea, de verdad que no has parado de contarme historias, historias, historias que me dejan, pero con la boca abierta, sí, de verdad que es Sí, y fascinante. sabéis tú que lo que pasa es que como yo conocí su trabajo y lo vi en presencia, o sea, estuve con él, yo me enamoré de su trabajo Claro. y yo sé lo que a mí me costó 2 años poder viajar a Mm, su escuela. te Eh, entiendo. Me gasté harto dinero en ese curso y me gasté harto dinero en viaje, en todo. Entonces yo dije, no, yo tengo que traerlo a Chile, yo Claro. lo tengo que traer. Claro, para Entonces, beneficiar también a tus compañeros que quizás no a tienen la todos, posibilidad. a todas mis alumnas, a todos los colegas, a todos. Entonces,
yo después de ese tiempo me salió trabajo en una universidad. Yo estuve dando clases en una universidad acá en Chile, que en la Universidad de la América, en donde tienen el técnico de veterinario y a los Ok. técnicos de veterinario le tienen el ramo de peluqueros caninos. Ok. Entonces, Ay, qué a bien, mí es me que llama, interesante eso. Yo no, eso no lo había escuchado antes. De que sí, en una parte de la rama de la veterinaria también incluyeron la peluquería canina. sí, era un Y, ramo y, y era el ramo de peluquería. y nunca tampoco lo había escuchado ya a nivel universitario. O sea, de repente a lo mejor a nivel de cursos y eso sí, pero a nivel universitario no. Qué interesante eso. O sea, ellos sí o sí tenían que pasar su ramo de peluquería canina. Si no lo pasaban, se lo echaban y lo tenían que hacer el otro año. Entonces, yo estuve trabajando con ellos en la universidad, entonces tuve esa facilidad de llegar ahí a la universidad, de, gracias a Dios, salir bien evaluada por los alumnos, también salir bien evaluada por la decano de veterinaria y, y tuve la posibilidad de llevar al maestro y estar ahí mismo en el auditorio de la universidad y ahí hacer el seminario y el taller en Ok, un auditorio, pero maravilloso, claro. con televisión grande, con el espacio, Claro, con con todo. todo el Entonces, equipo para que fuera lo más cómodo posible y que se percibiera lo mejor posible. y todo lo que ellos me pidieron fue solamente becas para los alumnos. Claro. Entonces, para mí fue muy fácil porque me ayudó muchísimo, porque tú sabes que arrendar un espacio Ujú. para poder es caro, es mucho Claro. dinero, a veces es más dinero arrendar el espacio que traer al ponente. Entonces, me ayudó muchísimo haber estado trabajando en esa universidad y ahí hice la primera certificación acá en Chile de IGA y ahí traje al maestro y nada, quedaron todos fascinados y de ahí después ya lo invitaron a Brasil, pues y ahí después fue nuevamente él a conocer Brasil, pero el primer país que conoció de acá fue Chile. Qué increíble y, Y qué bueno que haya formado parte de ese, como que ese momento histórico, por decirlo de alguna manera, de la peluquería, de pues llevar a un referente como lo es él a tu país, a Chile. De verdad que qué bonita historia. sí, sabes que igual fue bastante difícil y complicado para mí porque traerlo igual acá a Chile no es barato, igual Claro. fue bastante caro. Eh, Son muchas horas de viaje, entonces tuve que comprarle un pasaje, tuvo unas escalas de muchas horas, demasiadas horas, entonces tuve que comprarle Estancia, un, me un imagino, ¿no? vuelo, un vuelo con estancia en donde Claro. se tuvo que quedar en un hotel, entonces fue un gasto grande. Claro. Yo te digo, estuve encalillada, ahí sí que me encalillé. Ahí sí que me encalillé con mi tarjeta de crédito un año porque no me alcanzó para cubrir todos los gastos con lo del seminario y lo de la certificación. Entonces, pero para mí era enriquecedor que lo Claro. conocieran, que estuvieran con él Que valió la pena, y valió la pena el esfuerzo, el sacrificio que hiciste, que básicamente. valió la pena el esfuerzo y que Mm, lo tuve en mi salón de peluquería. claro. Que nunca me imaginé que lo iba a tener ahí en mi salón preparando el perro Claro. para la exposición, estando conmigo en mi salón, que le sacaba fotos a mi salón y yo estaba ahí toda embobada viéndolo. Eso no se paga con nada. Nada, Y él, nada. y él siempre lo agradeció. Esos son la recompensa a todo tu trabajo, a todo tu esfuerzo. Es ese tipo Sí, de cosas, ese tipo de detalle. A veces hablamos de recompensa y nos referimos a lo económico, a lo que podemos sacar de la peluquería canina, ¿sabes? Pero claro. no, yo creo que ese tipo de detalle incluso lo puedo dejar por encima del reconocimiento que puedes tener a lo mejor de un primer lugar en una competición. Yo creo Sí, que este tipo de reconocimiento del que me habla va por encima de eso. Es esa recompensa de, mira, esta persona que yo admiraba, por la cual yo crecí profesionalmente viendo, ahora está aquí en mi academia, en mi peluquería, preparando un perro para dictar un curso en el cual yo estoy formando parte de ese logro. O sea, creo que esas recompensas nos llenan, bueno, pienso yo que llenan mucho más. sí, enormemente. Y después cuando viajé, bueno, después me siguieron llamando de otros países, después viajé a México, tenía una gira por México. Ok, En México, en Guadalajara,
Cancún y otros lugares más. Fue en una competencia que yo me invitaron como jueza y habían unos seminarios y talleres que iba a hacer. Y fue en plena pandemia, pues y me quedé atrapada en México. Ah, ya. Me quedé varada allá en México, estuve un mes. Gracias a Dios, tengo una alumna que ella viajó de México a tomar clases conmigo. Nos hicimos muy amigas y ella me acogió Ah, ok. en su casa y estuve ese mes ahí porque no podía volver, cerraron las Claro, fronteras. toda esa locura de la pandemia. Sí, cerraron la frontera, estuve. Más encima me habían invitado a una competencia en Cancún, me habían comprado los tickets, todo. No pude hacer nada, solo pude hacer el seminario en Guadalajara y de ahí no pude hacer nada más porque quedé Queda varada ahí, encerrada. confinada, Claro. confinada. Y ahí se me ocurrió hacerme un TikTok, po. Se me ocurrió hacerme un Ah, ok, TikTok. ok, ok. Y ahí empezó Se la me, magia de las redes sociales. se me ocurrió hacerme el TikTok. Bueno, yo ya tenía Instagram, pero en Instagram tenía seguidores, pero no tenía tanta cantidad de seguidores. Y me hice el TikTok. Bueno, mi primer TikTok, si tú lo revisas, salgo cantando. Salgo Ok. cantando, ese Claro, es mi primer TikTok. lo típico que hacíamos todos en la pandemia, yo también, bueno, yo no caí en cantar y bailar porque era como lo común en la pandemia, sino en inventar ejercicios hechos en casa. Yo creo que yo Claro, caí fue en eso, pero que todos hicimos algo de locura en pandemia, las cosas como son. sí, y en el baño, fue en el baño de mi amiga en México. Y ya dije, ya me voy a hacer el TikTok y todo. Y después se me ocurrió empezar a grabar los procesos de los perritos, Ok, porque yo ayudaba, ahora no he tenido mucho tiempo porque como ya no estoy en mi salón y todo, pero ayudaba a una chica que rescata perritos de la calle, yo les hacía transformaciones y las subía en el TikTok, pues subía el proceso completo, del cambio completo del perrito. Y ahí me empecé a hacer viral en TikTok y me empezó a subir la gente, así, toda la gente. Y yo decía, y mi hijo me molestaba, po. Mi hijo me decía, mamá, ¿qué estás haciendo en esa aplicación, en TikTok? ¿Cómo se te ocurre? Y cuando después empezaron a ver que me seguían y me seguía la gente en TikTok, y me empezó a seguir la gente en Instagram, y me empezaron a subir los seguidores, y yo no la podía creer. Llegaba a videos con 5 millones de reproducciones, qué con 10 bien. millones de reproducciones en TikTok, y ahí me empecé a hacer viral en el TikTok. Llegué a Chile, llegué a Chile, seguía haciendo videos, y ahí después no paré, po. Seguía trabajando, las peluquerías se suponía que no podían atender, y yo atendía igual, porque me llegaban muchos perritos. Claro. Y sabes que me daba mucha risa porque como en esa aplicación había muchos niños, en esos tiempos habían hartos niños. Yo te Mm. hablo como más o menos 3 años atrás que Sí, empezó sí, la sí, pandemia, en ¿cierto? plena pandemia, 2020, por ahí. Claro. Entonces, muchos niños veían la aplicación del TikTok, po. Entonces me empezaban a hablar por Instagram y me empezaban a agendar horas. Ya, y yo salía para afuera, abría la puerta y se bajaban, pues se bajaban con los niños. Y yo salía y estaban los niños afuera de la puerta y decían, ¡ahí viene! Como que yo era muy famosa porque Claro. de ahí venía yo como la famosa del TikTok. Y la gente me decía, este cabro chico que te ve a ti en TikTok haciendo esas transformaciones y me exige que te traiga al perro. Así que Qué así me bonito. empezaron a llegar porque los niños me empezaron a seguir. Y los niños le decían a las mamás que querían que yo les peluqueara al perro. Y Ok. así, pues. Y después se me hizo viral un video en Instagram, porque es más difícil que se te hagan virales los Sí, videos en Instagram que en en Instagram es TikTok, más ¿cierto? complicado, sí. Es más complicado. Entonces, se me hizo viral un video con un audio que yo subí, más una perrita que es de un pelaje maravilloso y todo, y se hizo muy viral el video. Y el video llegó a tener más de 1 millón y tanto de reproducciones, compartimiento de no sé cuántas, como 3.000 o 4.000. Entonces ahí me empezaron a subir y yo todos los días miraba el TikTok y me subía y me subía y me subía y me subía. Y así empecé a subir más gente en el TikTok. Y de ahí después de eso, me llaman de Got Talent Chile. ¿Qué? Me llaman de Got Talent Chile, el productor de Got Talent Chile, porque vio un video mío. Yo no sé si me sigues en TikTok, pero en TikTok hay un video que es muy viral por el cambio que yo hice en el perrito.
Ok, De hecho, mucha gente veía el video y decía, no, ella cambió al perro, no es el mismo perro, porque era un perro que era una momia, de verdad era una momia. Las ok, patas así, pero el pelo pero encapsulado, pero así duro, duro. Y yo le logré salvar las patas, le dejé las patas peludas, la cara redonda, y hice todo el proceso del cambio. Pues entonces ellos vieron ese video y me llamaron y me dijeron si quería participar del programa. Pues. Y yo le dije que qué iba a hacer, pues si una estilista canina en 2 minutos, ¿qué vas a hacer? claro. Entonces me dicen, ¿qué se te ocurra algo? Me dicen, ¿qué se te ocurra algo? Echa a volar tu imaginación. Eres la guisa creativa, hace algo. Entonces yo dije, ya, pues voy a hacer algo. Entonces, ¿qué hice? Salí a la calle y rescaté un perro de la calle. Ok. Literal, te lo digo, literal, de la calle. Está el video, está todo ahí en mi Instagram y en el TikTok. Y rescaté al perrito de la calle. Y dije, ya, voy a hacer algo y voy a, más que ir a quedar en el programa o a ganar o llegar a la final, voy a ir a dar un mensaje. Exacto, a dar un mensaje bonito a eso. Voy a ir a dar un mensaje. Entonces, ¿qué hice? Tomé al perro y le hice una recuperación de manto en la mitad. Ok. Entonces, toda la mitad del perro la recuperé. Le dejé, le recuperé el manto, todo, pero el perro estaba hecho pebre así, pero demasiado apelmazado. Y para el otro lado lo dejé así bonito. Entonces, era la mitad, mitad, mitad. Tú lo veías y era una mitad el perro destrozado y para el otro lado el perro completamente recuperado su manto. Entonces, cuando llegué ahí y me ven los jueces y me dicen, oh, qué bonito el perrito, y ahí yo les digo, porque yo vengo a dar un mensaje de que un perrito de la calle sí se puede rescatar, sí se le puede hacer un rescate de manto, sí puede encontrar un hogar. Ese perro encontró un hogar, vive con una familia, y lo último que supe del perro hace como 2 años atrás, que el perro lo llevaron hasta de viaje a Cancún. Eh, Qué increíble. Y qué pasó en el programa de Got Talent? ¿Ganaste algo o No, sencillamente? mira, lo que pasa es que yo creo que más que ganar, los productores lo que querían era que yo fuera eso, a dar un mensaje. Exacto. Porque uno de los jueces que había ahí era alérgico a los pelos de los perros, y de hecho lo dijo en el mismo, en el Programa. mismo capítulo, dijo que él Claro. era alérgico a los pelos de los perros, que él sí me daba su voto, pero que él era alérgico a los pelos de los perros. Entonces los otros dos jueces, por ayudar y por obviamente si es que yo tenía que seguir yendo, no tuvieron Claro. No ese tuvieron. problema con los pelos y todo eso. Pero mucha gente lo criticó al tipo porque decían que cómo se le ocurría decir eso, si los perritos son energía, son buenas vibras, son animalitos. Pero al final, Bueno, si eres alérgico, no es algo que está en tu control. O sea, claro. Entonces, al final fue más que nada un un mensaje. mensaje el que di. Muy bien. Y fue muy bonito porque después de eso, ni te digo cómo me empezó a seguir la gente. Es como que hubiera ganado el programa. Claro, claro. Porque me siguió gente, me empezaron a hablar, mensajes, quiero hora para mi perro, quiero... Y así, y se me volvieron a abrir puertas con ese programa de hacer eso. Y fue lo que se me ocurrió y de verdad te digo, literal era de la calle, ese era un perro que estaba, pero sumamente apelmazado, o sea, era ese Qué perrito, yo creo que increíble. lo veían en la calle y lo pateaban. Mira, amiga, de verdad que puedo pasarme la noche escuchando historias tuyas, me encantan, de verdad me la disfruto, pero bueno, ya nos acercamos un poco al final del episodio. Sí, Es un episodio que me he disfrutado muchísimo. Creo que he hablado muy poco porque es que me has dejado la boca abierta con todas las historias increíbles que te han pasado en tu carrera y es un episodio que me he disfrutado muchísimo. De verdad, muchas gracias por contarme tu historia y por compartirla conmigo y bueno, con la gente que nos oye. De verdad, muchas gracias. no, de nada, gracias a ti, gracias por la confianza, espero que nos podamos en algún momento conocer. Sí, 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 Si vienes a Chile, me hablas, ahí nosotros sí. te acogemos, te podemos ayudar y todo lo que necesites, o si vas a la Masterground y yo llego ahí, nos podamos conocer igual allá, de Seguro que verdad que sí. Eso agradecida, tenlo de por verdad. seguro. Siempre agradezco estas instancias y sobre todo de colegas del extranjero que quieran conocer mi historia, que quieran conocer mi trabajo, y lo que necesiten, siempre voy a estar ahí para lo que necesiten, de verdad que lo agradezco mucho. Y nada, porque te siga yendo bien en tu podcast, que Seguro, seguro sigan que los sí. éxitos. Pero antes de cerrar el episodio, siempre me gusta hacer un par de preguntas finales.
son preguntas que son iguales para todos los groomers. Perdona que te interrumpí en, en lo que estabas No, diciendo, no te preocupes, tranquilo, pero sí, para no pasarme esta parte por alto, porque me gusta hacer este tipo de preguntas porque dejan enseñanzas muy buenas. Y las respuestas pueden ser cortas o largas, o sea, todo va a depender de ti, ya. ¿vale? Mira, la primera es, ¿qué consejo que ahora sabes, que ahora aplicas, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste a hacer grooming? Eh, el aprender la peluquería canina en una buena escuela, en donde te den una buena base, en donde te ayuden a salir al mundo bien preparado. Porque si no tienes una buena base y no sales bien preparado, es más difícil, sobre todo ahora en estos tiempos que mucha gente está buscando ser estilista canino eh, y junta su dinero, junta su platita para tomar su curso y a veces no salen bien preparados. Eso me hubiera gustado que hubiera iniciado desde el principio. Desde el Claro, principio que toda la gente quiso aprender peluquería canina, que hubiera sido así. No hablo por mi parte porque gracias a Dios tengo una buena base, eh, pero me hubiera gustado que hubiera sido así para todos los que se iniciaron en el mundo de los perritos. claro. Es un buen consejo y me gusta ese consejo. Ahora, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería canina? Que a lo mejor algo, una petición extraña que te hayan pedido, que a lo mejor no la hayas hecho, pero que tú hayas dicho, mira, que esto está muy raro, que me lo pidan. ¿Qué es lo que me han pedido raro? Pelar las patitas como hasta un poco más arriba Ok, de la falange. O sea, ok. así dejarlas como pata de pollo. Exacto, sí. Eso, pero no lo he hecho. Eso lo han hecho muchos los asiáticos, lo he visto, que quedan como unas ovejitas. Sí, sí, eso. No, no lo he hecho. Ahora, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería canina que te gusta hacer mucho? Tengo, bueno, me gusta mucho cantar. Mm, Sí, me gusta mucho cantar. Es como que desde niña me ha gustado mucho el tema del canto. ok. Y si Y tuviera la lo he visto posibilidad en tus de... redes, que has cantado y siempre estás cantando allí. Sí, lo he visto, lo he visto. Sí, sí, eso me gusta muchísimo. De verdad que si pudiera estudiar y pudiera aprender más el tema del canto, yo fascinada, me gusta mucho. Y bueno, y el deporte igual, porque también ahora soy amante del deporte. Me gusta mucho entrenar y todo eso. Sí, yo te acompaño con el tema del deporte, no tanto, pero con el tema del canto también. Incluso es como un Ay, sueño frustrado amigo. que yo no, que tuve de que me hubiese gustado tener una buena voz para cantar y cantar muy bonito. No, de verdad que no canto tan bonito como tú. Sí, creo que canto horrible, pero me gusta mucho cantar. Incluso aquí en la peluquería siempre nos la pasamos cantando. Qué bueno, sí, a mí igual, me gusta mucho. Sí, de hecho, para mi cumpleaños, mis hijos me regalaron dos micrófonos Ok, y para poder cantar en los karaoke y todo eso. O sea, si me invitan a un karaoke, ahí yo voy está. a todas. Qué bien. Ahora, amiga, cuéntanos una anécdota bonita que te haya pasado en la peluquería canina y una negativa. Eh, bueno, una bonita que me pasó una vez fue que hice un perrito que nunca me lo habían traído. Esto te hablo más o menos que debe ser hace como unos 3 años. Ok, Y la dueña, bueno, su perrito estaba, su pelito en muy malas condiciones y siempre se lo rapaban, siempre se lo dejaban peladito. Eh, y me recuerdo que le recuperé las patitas, le hice como un corte asiático, carita, el cuerpo lo dejé cortito, tan desastroso, lo peleé parece con unas 7, pero las ok. patitas se las dejé peludas. Y cuando la señora llegó y entró y vio al perro, se puso a llorar, pero era verla llorar hacia mar, así las lágrimas le corrían, le corrían y le corrían. Y me abrazaba y me decía, ¿sabéis que yo nunca me imaginé que iba a ver en algún momento a mi perro así? Porque Qué siempre que lo bonito. llevaba, me lo pelaban, siempre me lo pelaban. Entonces, esa historia fue muy bonita porque la señora valoró mi trabajo, lo valoró y valoró lo que uno realiza. Y me quedó siempre en la mente esa imagen de verla llorar
por su perrito, fue emocionante igual. qué bonita Sí, historia. Sí, sí, me emociona a mí nada más de escucharla, de verdad, sí, porque fue sé muy lo que se bonito. siente, sé lo que se siente cuando un cliente llega y dice, oh, es que nadie me lo deja como tú me lo dejas y ves esa emoción en el rostro del cliente. Creo que es una Sí, que satisfacción bastante tú a bonita. veces los ves emocionados, pero te dicen, ay, qué bonito, le hacen cariñito y todo, y listo. Pero ella no, ella lloraba, así lloraba, lloraba como de una emoción tan grande que sentía del ver a su perro tan bonito, entonces eso igual me emocionó mucho. Qué Y bonito. lo más complicado que me ha pasado, que ha sido 2 veces, que me fueron a botar perritos. ¿Cómo Los votar? dejaron, Ah, los ok. dejaron, O sea que los abandonaron. te decían, hazle la peluquería y no los iban a buscar. No lo fueron a buscar más. La primera vez Qué fue una mal. parejita de poodle. Fue una parejita de poodle que me recuerdo que la mujer los dejó con la correa, les llevó el plato y yo no sé por qué no le pedí más antecedentes, sino que pedí solamente su número de teléfono, el nombre de los perritos y eso, no pedí más información. Qué Entonces mal. todo me lo dejó falso. No Qué era el mal. nombre, no era el número de teléfono y los dejó a los dos. Y la segunda vez, otra mujer también me dejó un perrito abandonado. Y ahí Qué mal. me pasó una situación súper compleja con ese perrito porque era un perrito mestizo de labrador y era un perrito grande. Entonces también la llamé y todo, nunca más me contestó el teléfono. El nombre del perro que me dejó no era porque el perrito no entendía por el nombre y el perrito lloraba día y noche en mi patio, pero así, pero mucho, aullaba. Qué Fueron dos feo. días que estuvo así, pero llorando mucho. Y en ese día en la mañana yo me acuerdo que mi hijo se levanta a sacar el auto en la parte del estacionamiento y me dice, mamá, anda a ver la entrada de la puerta del estacionamiento. Y voy a ver y te juro que estaba lleno, pero lleno de papeles que se dieron el tiempo en hacerlo hasta en una impresora. No estaban escritos, sino que en una impresora y lleno de papeles. Y ponen en el papel, eh, si no callas a ese perro, va a depender de ti que lo envenenemos y que le salga espuma por la boca. Qué feo. Yo tomé el papel y lo primero que hice, de hecho en mi Facebook está el video de, porque yo me fui, empecé a grabar un video en vivo con el papel y todo, y me fui a Carabineros acá, a la policía, fui a poner una constancia de lo que habían hecho, porque el perrito yo lo podía tirar a la calle, o sea, yo cómo Claro, iba a hacer eso? claro. Entonces, gracias a ese video se viralizó y al otro día me llamó un joven y me dice, ¿sabes qué? Vi tu historia, vi el perrito, yo vivo solo, soy deportista, salgo a hacer trekking y salgo mucho en bicicleta y quiero un perrito para que me acompañe. Al otro día lo di en adopción, Qué bonito. porque hice el video y lo di al tiro en adopción, el joven lo fue a buscar y de hecho creo que todavía está con él el perrito y de hecho el joven llegó, el perrito lo vio y sabéis que como que tuvieron una Una conexión los dos. conexión, sí, directa, sí. Al tiro el perrito sigue como muy contento y el joven fascinado y me dijo, sabéis que lo siento, me dijo lo que te hicieron y todo eso. Entonces, esa fue como la experiencia más extrema que he tenido con peluquería porque tuve que hacer eso y tuve que mostrar en vivo eh, el video para que me pudieran ayudar, porque lo único que necesitaba era poder darle una adopción, porque Claro, yo no lo podía tener en casa, yo tenía más perros, un poodle estándar, mis poodle chicos, mi espacio del patio no era grande, claro. entonces yo no me lo podía dejar, entonces fui a hacer la constancia y todo, bueno, y gracias a Dios todo resultó bien, pues, pero Bueno, esa ha sido la peor. y qué bueno o sea, por un lado, que tenías ese nivel de exposición en las redes para ayudarte a hacer eso. Y qué bueno que al final de una experiencia mala se transformó en una experiencia bonita, ¿sabes? Porque es verdad que pasaste por ese momento desagradable, primero, de ver cómo abandonaban a un perrito en tu peluquería, segundo, de ver cómo los vecinos también eran inconscientes y te Claro. dejaban ese tipo de mensajes, pero qué bueno que al final, pues, se transformó en una historia bonita de adopción. Sí, y está en las redes, o sea, está todo ahí, está grabado. Entonces fue algo que tampoco es inventado ni Mm, nada. De hecho, siempre agradezco como
tener las redes sociales y que las redes sociales puedan ayudar, porque Mm. a mi amiga Marcela, la dueña de la academia, el año antes pasado le hicieron un portonazo. El portonazo se llama acá cuando les intentan robar el auto Ok. y quieren. Entonces a ella le intentaron robar su auto y querían llevarse a su hija que estaba atrás y ella llevaba a su perrito y se llevaron a su perro. Uy, Se llevaron a su perro, entonces yo empecé a hacer un video en vivo a través de Facebook y justamente la persona que me seguía a mí era de la misma casa en donde habían hecho el portonazo, entonces tenían todo grabado. Entonces ellos vieron todo y me llegó el claro. video a mí. Me llegó el Que video a mí y a través de ese video pudieron ayudar para para encontrar encontrarlo. la camioneta, para encontrar al perrito. Sí, no, Entonces las redes las redes, sociales las redes te ayudan ayudan muchísimo. mucho. Es Sí, verdad que para algunas cosas son perjudiciales, las cosas como son, pero te ayudan muchísimo, muchísimo en dar sí, exposición. Y bueno, qué bueno que tú también te has esforzado por labrarte un buen nombre delante de las redes y que esa obra te sirva para darle exposición no solamente a tu trabajo, sino a este tipo de casos. sí, Así. Ahora, sí. amiga, ¿qué otro groomer te gustaría recomendar para que esté aquí en el podcast que creas que tenga una historia bonita que contar o que sencillamente quisieras verlo aquí estando en el podcast? Pucha, son varios, pucha, Pues, Gabriel Feitosa, Felipe Correa, eh, ¿quién más? Ay, son varios, puedes no recomendar a me los que tú recuerdo. quieras. Y si no, no pasa nada. Vale. No es obligatorio las recomendaciones. So- so- ¿Quién? Una amiga brasileña también que, bueno, ahora vive en Portugal, Nati Meriño, que también es una súper buena groomer y que tiene una historia muy bonita, encuentro, porque ella es, eh, desde muy jovencita empezó con la peluquería y tuvo una cadena de escuelas de peluquería canina allá en Brasil, Unipet, bueno, y ahora ya se fue para Portugal. Nati Meriño, César Salamanca. ok. Cuidado, Ay, mi Joseph, madre. mi Se- gato, se- mi se- gato quiere agarrar el cable quiere agarrar el cable del micrófono. Dice, esto es un Loquillo, juego. Pues nada, loquillo. mira, le escribiremos a los que has recomendado. Y sí, bueno, a Felipe Correa ya le escribí y aceptó la invitación. Qué Y, bueno. y bueno, estamos coordinando lo del día. Bueno, ya a veces eso no es tan fácil hacerlo. Bueno, lo he visto por experiencia, coordinar un día en específico, pero bueno, seguro en algún momento lo verás aquí en el podcast. Sí, Y, buenísimo. y como te dije, amiga, de verdad para mí ha sido un placer tenerte aquí, conversar contigo, conocer tu historia. Creo que podríamos sentarnos horas y seguir conversando, Sí, pero bueno, más o menos es el tiempo que se amerita para que quede un buen episodio. Pero este tipo de cosas nos dejan como una puerta abierta para en otro momento, pues, hacer otro episodio, sentarnos y seguir conversando acerca de grooming y seguir contando anécdotas y experiencias de la profesión. Así que de verdad, sí. como te lo dije, agradecido por darme la oportunidad de conocer tu historia y de tenerte aquí en mi podcast. Sí, bueno, ahí tú me estás contando dónde lo podemos ver, ahí para Sí, compartirlo, para que mi cl- alumno, mi seguidor y todas las personas vean, oye, ¿qué están haciendo ustedes? Están loquillos estos sí, dos, ya, miren dice, así. ya no queremos que estés ahí. Claro que sí, claro que sí. Esto, Sí, esto sale por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast. De todas maneras, igual en las redes yo siempre te voy a compartir las cosas para que si gustas puedas compartirlo también en tus redes. Y ya, bueno, cualquier pregunta o duda, pues igualito estamos en las redes ahí contactándonos, ¿vale? ya, pues, un gusto. Amiga, un Muchísimas placer gracias, tenerte aquí. cuídate mucho y estamos en contacto. Que sigan los Seguro que éxitos. sí, Un seguro que sí. Nos besito, vemos en otro episodio. chao, que Adiós. estén bien. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.